La entrevista. Amanece Valencia. 8:35 de la mañana, los sindicatos, comisiones obreras UGT y CESIF se van a concentrar mañana frente al Ministerio de Educación y FP para protestar por, dicen, su falta de liderazgo ante la decisión de una gran mayoría de comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, de adelantar las convocatorias de oposiciones docentes para así no tener que aplicar el nuevo Real Decreto de cara a reducir la temporalidad en el sector educativo que se prevé aprobar el mes de abril. Hablamos de este y otros asuntos con el presidente de Educación de CESIF Comunidad Valenciana, don José Seco. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Descríbame ustedes cómo están. ¿Están molestos? ¿Están preocupados porque los gobiernos autonómicos hayan decidido no esperar a la aprobación de esa nueva norma que se supone pretende bajar un 8% la tasa de interinidad en educación? Bueno, CESIF lo que ha hecho ha sido negociar con el Ministerio, conjuntamente con otras dos fuerzas sindicales, para tener un horizonte de oposiciones y regularización de puestos, como así nos indicó en su día Europa en sentencia, de tal forma que ese porcentaje del 8% de interinidad, que es el recomendable, se pueda llegar en educación, cosa que a día de hoy superamos más del 20-25%, depende evidentemente de la especialidad y del nivel educativo. Dicho esto, cuando nosotros hemos llegado a unos acuerdos que dan un horizonte hasta el 2024, de esa seguridad de que se van a producir convocatorias de oposiciones, de que se va a regularizar este trabajo para que todos tengan la posibilidad de presentarse y adquirir esa condición de funcionario de carrera a través de la superación de un concurso oposición o de un concurso de forma extraordinaria como se ha aprobado, y donde las condiciones evidentemente son mucho más favorables para el conjunto de aspirantes, puesto que tienen más posibilidades a la hora de elegir el tema a desarrollar, o porque directamente van a explicar lo que se conoce como unidad didáctica, un tema de los que se da en clase, en el cual están especializados y pueden demostrar realmente cuáles son sus capacidades a la hora de convencer, y a nosotros nos gusta decir ser coach de estos alumnos, que al final es el presente y el futuro de la Comunidad Valenciana. Cuando las comunidades autónomas, en este caso, esta negociación no la tienen en cuenta y lo que hacen es utilizar un sistema mucho más restrictivo y mucho más complejo y difícil para los aspirantes, entendemos que tanto el Ministerio no ha marcado los tiempos adecuados ni ha tenido ese liderazgo, y las comunidades autónomas, ante esta falta de liderazgo, pues han hecho lo que han creído más conveniente. Claro, pero ahora que se habla mucho de cogobernanza, al final las competencias en esta materia la tienen las comunidades autónomas. Evidentemente, las transferencias en educación, igual que en sanidad, evidentemente en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, están transferidas de hace ya mucho tiempo, y esto funciona bien. Pero también es cierto que, por ejemplo, el currículum básico o marco, tanto de primaria como FP como de otros niveles, los marca el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas, y luego se ajustan en cada comunidad autónoma a esa realidad social, etcétera, que tenemos. Y este es el ajuste que ha hecho la Comunidad Valenciana al final. Y este ajuste que ha hecho ha sido tirar por el camino del medio en poner un sistema más complejo y más difícil del que nosotros hemos negociado. En el fondo subyace, todas las críticas que se lanzaron al decreto IZ, al llamado decreto IZ, sobre esta cuestión, debido a la excesiva interinidad brutal que hay en educación y en otras áreas de los cuerpos de funcionarios, en las partes de los funcionarios. Pero claro, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, alega hacia ese sistema que es injusto para los aspirantes nuevos, porque no se juega con las mismas reglas. Ahí que dice el sindicato, al final, insisto, ayer lo hablábamos con Luisa Notario, la edil de gestión de recursos del Ayuntamiento de Valencia, que claro, es injusto ese decreto y esa composición de lugar que se hace para los ciudadanos que quieren acceder a un puesto de esas características. En este sentido hay que diferenciar las dos vertientes fundamentales. Por un lado está la sentencia de la Unión Europea, por la cual dice que hay casos en los cuales se ha tenido durante un periodo superior a 5 años una plaza cubierta y que por lo tanto debe de salir para que se pueda regularizar a través de un proceso. En este caso, el Gobierno de España ha decidido que sea un proceso de méritos, y nosotros hemos negociado o estamos negociando para que sea lo más justo posible dentro del colectivo interino. Y luego, evidentemente, ese va a estar limitado a los interinos que ya estén trabajando, mientras que el concurso oposición, que es otra de las vertientes, la segunda en particular, que es la que todos conocemos, pues evidentemente ahí
ya puede acceder cualquiera, aunque no sea interino, es decir, no haya trabajado nunca en la administración, en nuestro caso como docente, y va a tener las posibilidades. Los datos de las últimas convocatorias de oposiciones, tanto en el cuerpo de maestros y maestras como en otros cuerpos, por ejemplo secundaria, etcétera, es que alrededor del 25%, del 20 al 25% de aspirantes que aprueban son aspirantes que no han sido profesores nunca en la administración de la Generalitat Valenciana, en concreto en la Consellería de Educación. Por lo tanto, con el sistema que nosotros planteamos, eso se garantiza y dependiendo evidentemente de ese estudio, de esa dedicación y de la formación que tengan los aspirantes, ese porcentaje variará, pero nunca, entendemos, bajará. Pero sin coartar esa legitimación que tienen los ciudadanos, ¿no? No puede haber una limitación a la aspiración de los ciudadanos a jugar con las mismas reglas que los interinos, digo los opositores. Claro, por no eso puede haber reglas diferentes. Claro, por eso en la segunda vertiente, que es la que CESIF siempre ha defendido, junto con la extraordinaria y única que nos exige la Unión Europea con esa sentencia, que obliga al Estado español y por lo tanto a las diferentes comunidades autónomas a aplicarlo, pues evidentemente lo que buscamos con el concurso de oposición es que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera acceder a la función pública, en este caso en educación, tenga todas las posibilidades, dado que hay una oposición, que es un examen compuesto por diferentes pruebas, y luego hay un concurso donde evidentemente se tiene en cuenta la experiencia, pero también, y en un valor muy importante, esa formación, que es lo que le puede dar esa capacidad de poder acceder a esa plaza. ¿Ustedes consideran que en esta situación no va a ser posible reducir la temporalidad? Nosotros entendemos que con este proceso que las comunidades autónomas han hecho de saltarse al Ministerio, por decirlo de alguna manera, y sobre todo el Ministerio no tener ese liderazgo a la hora de coordinar con todas las comunidades autónomas unos procesos selectivos con las mejores condiciones para cualquiera que se pueda presentar. Estamos hablando de que este año en la Comunidad Valenciana es para el cuerpo de maestros y maestras y según nuestros datos tenemos ya inscritos algo más de 16.000 aspirantes. En este sentido, aquí hay tanto maestros y maestras que ya están trabajando como otros que han podido terminar la carrera universitaria, tienen los requisitos y se van a presentar porque nunca hayan trabajado. En este sentido, nosotros lo que entendemos... No se va a reducir la temporalidad con estas convocatorias. Con estas convocatorias hasta el 2024, que es lo que CESIF ha negociado, se va a reducir, puesto que deberían de salir un número importante de plazas. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que de forma unilateral, sin ningún tipo de negociación y con ningún argumento realista, de las 2.500 plazas que teníamos para esta convocatoria del 2022 de plazas para maestros y maestras, automáticamente se ha hecho un recorte del 50%. Más de 1.200 han desaparecido. ¿Se va a reducir la temporalidad? Efectivamente, van a haber alrededor de 1.200 personas que van a poder acceder a ser funcionario de carrera a través del periodo de prácticas. Pero también es verdad que hay otras 2.200, más de otras 1.200, perdón, que se han quedado en el camino, que las ha eliminado con un recorte la Consellería de Educación de forma unilateral y que podíamos haber trabajado en la línea de reducir esa tasa de interinidad. Pero además esa reducción de plazas de 2.500 anunciadas inicialmente a 1.228, ¿en base a qué se ha justificado la Consellería de Educación ese descenso de oferta? Consellería lo que nos ha argumentado, y entendemos que no es suficiente, es que se han convocado únicamente las que son de reposición, es decir, personas, maestros y maestras que se están jubilando o que se han jubilado en este último periodo. Pero hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, el porcentaje de interinidad es muy alto. Por lo tanto, el hecho de quitar el 50%, más del 50% de plazas, lo que hace es poner más trabas en el camino de reducir esa interinidad. Se ven reducidas. En un momento especialmente complicado, evidentemente, pues como hemos dicho más de una ocasión, no desearíamos ser gestor, conseller, secretario autonómico, presidente del Consejo y del Gobierno en una pandemia, sobre todo cuando explotó. Pero ahora mismo, pues mucho se ha hablado, evidentemente, de la situación en los centros educativos, las polémicas, sindicatos que pensaban que no se debía volver a clase en determinados momentos de olas y, evidentemente, confinamientos en las clases. Se han reducido las exigencias en esos confinamientos a partir del mes de enero, pero sigue habiendo muchas aulas confinadas y lo que no sé si hay suficientes profesores de refuerzo para que esas clases puedan continuar dentro de la anormalidad que supone hacerlo de manera telemática
seguir y aprender y seguir con el currículum? Evidentemente la respuesta es no. Nosotros estamos denunciando como sindicato que hay muchas bolsas, es decir, listado de especialidades, pues por ejemplo valenciano o por ejemplo informática, que hay plazas que no se cubren por el procedimiento ordinario, como podrían ser lo que se conoce como sustituciones continuas, y en un extraordinario que debería de ser, pues como su propia palabra indica, extraordinario, están saliendo muchísimas plazas e incluso algunas de ellas tampoco se adjudican. Eso en definitiva para los padres y las madres de la Comunidad Valenciana, ¿qué supone? Supone que sus hijos y sus hijas están sin docente que les pueda ir dando día a día la materia para obtener esos conocimientos y esas habilidades que deben de aprender. Por lo tanto, nosotros lo que hemos pedido desde CESIF es que se debe de hacer una sustitución lo más rápidamente posible y que las bolsas deberían de estar abiertas para que cualquiera que esté interesado tenga la posibilidad de entrar. Y además con un criterio técnico, y el criterio técnico no es un sorteo como se está haciendo en algunas adjudicaciones de se presentan 5 personas y se hace un sorteo independientemente de la formación, sino con una baremación express donde el sistema público valenciano prime por esa formación y por ese trabajo previo que ha hecho el aspirante para ir a un centro educativo a las personas más formadas, y eso a día de hoy la Consellería se ha negado a hacerlo. Y también piden ustedes que se permita a los docentes en bolsa de cuerpo de maestros actualizar nuevas especialidades, porque hay especialidades que creo que estaban agotadas: música, pedagogía, audición y lenguaje. Efectivamente, la Consellería en este sentido es bastante lenta, como el conjunto de las administraciones en muchas ocasiones, y por lo tanto, si tenemos una persona que ha adquirido o se ha formado en diferentes especialidades, lo que corresponde es que a tiempo real, en el momento tenga esa certificación de formación, se pueda activar, y por lo tanto esas bolsas, ese listado de aspirantes que puedan obtener una plaza, evidentemente sea el mayor posible, porque eso disminuirá el tiempo que el conjunto de alumnado esté sin docente en su aula. Esto no se está produciendo, estamos exigiendo a la Consellería que lo haga de forma mucho más rápida y que, sobre todo, cualquier persona que tenga esa formación pueda entrar en el sistema público valenciano de educación, y a día de hoy todavía no tenemos esas bolsas abiertas, esa posibilidad de empleo de calidad para todos los valencianos y valencianas. Fíjese, señor, estábamos hablando de... Señor Seco, estábamos hablando al principio del programa de la falta de diálogo que hay en la Consejería de Sanidad para articular la Estrategia Valenciana de Atención Primaria, para la vacunación, y en ese sentido también percibimos, y se han quejado los pediatras, de la falta de diálogo a la hora de comunicar cómo iba a ser el proceso de vacunación, que se habían enterado por los medios. ¿Ustedes se enteran por los medios de estos planes tan importantes como son de vacunación, primero en los centros, ahora luego en la segunda en los centros de atención primaria? ¿Cómo se articulan esas relaciones con la Consejería de Educación y de Sanidad? Porque al final aquí están las dos metidas en ese proceso. Pues, por desgracia, nosotros en algunas ocasiones nos enteramos de ciertas medidas por los medios de comunicación, por vosotros, porque se comunica ante la nota de prensa de la Consellería de Educación que las reuniones. El último ejemplo es la semana pasada. El viernes, sobre las 11:30, 12, nos llaman de la Consellería de Educación que a la 1:30 habría un foro educativo. Es un entorno donde se plantean temas. No es un foro de negociación, no es un foro técnico donde se pueda aportar o escuchar a los técnicos, y en este foro, que nos avisan prácticamente con 2 horas de antelación, se implementa todo el procedimiento nuevo de esta vacunación de menores en los colegios, que ahora algunos van a ser en los colegios, otro rango de edades no van a ser en los colegios. Antes no era obligatorio que fueran acompañados de tutores legales, padres o madres, ahora es obligatorio. Antes era obligatorio que lo recogiera el centro educativo, ahora lo recoge el centro educativo, pero es obligatorio que lo presente el tutor del menor en el momento de la inoculación de la vacuna, y por lo tanto todos estos vaivenes en 2 horas antes y sin una negociación real, puesto que aquí se plantean las medidas y Educación, la Consellería de Educación, se escuda en que lo ha dicho Sanidad. Bueno, creo que podemos aportar mucho desde la experiencia. Por lo tanto, es cierto que en muchas ocasiones la Consellería entiende que el informar
para ellos es la negociación y evidentemente creo que ahí tiene un problema importante del concepto de negociación. Hablando de los medios de comunicación, ustedes lo han denunciado en más de una ocasión, también lo publicó Valencia Plaza, por eso lo digo. ¿Sigue habiendo retraso en el pago de nóminas a docentes? Yo creo que es en la concertada, pero también en la pública. ¿Sigue habiendo retrasos en este sentido? Esto es un mal endémico ya de la propia Consellería de Educación. Es cierto que cuando hay un alta importante de docentes, como es a principios de curso en septiembre, se puede producir algún tipo de discrepancia a la hora de introducir los datos, y también es cierto que hay algunos docentes que por circunstancias han tardado más en introducir sus datos fiscales, por decirlo de alguna manera, para poder cobrar esa primera nómina. Y eso entra dentro de lo razonable. Lo cierto es que eso se está alargando durante todo lo que llevamos de curso. Ya hemos pasado el primer trimestre y todavía seguimos con retrasos en pagos. Tenemos trabajadores y trabajadoras de la educación pública valenciana que han estado 3 meses sin cobrar y que la Consellería además les ha dicho por teléfono que ya veremos si al mes que viene cobra. Y entendemos que hay que hacer un sistema de gestión de las nóminas muchísimo más potente. Por un lado, necesitamos procesos de gestión informática mucho más ágiles y actuales. Por otro lado, necesitamos más personal que gestione esas nóminas. ¿Pero es una falta de personal, por ejemplo, en las direcciones territoriales? Es una falta de personal de las direcciones territoriales y es una falta de visión y de servicio público a la ciudadanía, en este caso a los docentes, puesto que si la Consellería de Hacienda limita a la Consellería de Educación unos días para introducir los datos con el volumen de profesorado que tenemos, evidentemente hay que flexibilizar ese periodo porque lo importante es que el trabajador o trabajadora cobre. Don José Seco, presidente de Educación CESIF en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en 99.9 Plaza Radio. Gracias a vosotros. Un placer.